El ejército ruso dijo el jueves que un total de 1.730 soldados ucranianos en la gigantesca planta siderúrgica de Mariupol se han rendido desde el lunes. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, dijo que el número incluye 771 soldados que han depuesto las armas en las últimas 24 horas. Mi nombre es Angie Zamora y seguimos con estas ediciones de Ucrania Bajo Fuego para que usted conozca más de este conflicto que sigue afectando a todo el mundo. Iniciamos. El Consejo de Europa denunció el viernes la atroz violencia llevada a cabo por las fuerzas rusas en Ucrania, calificándola de flagrante violación de los derechos humanos. Dirigiéndose a los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo durante su reunión en Turín, la secretaria general Marija Pneković-Burić dijo que la exclusión de Rusia del Consejo en febrero fue justa. Burić hizo sus comentarios al comienzo de la reunión de un día en Italia mientras describía su reciente visita a Kiev, Irpin y Borodyanka. El Consejo de Europa es una organización con sede en Estrasburgo compuesta por 46 naciones. Su misión es promover los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Vi por mí misma la destrucción y el sufrimiento causado por la brutal agresión cometida por Rusia, agresión que por desgracia continúa. Nunca olvidaré a Borodyanka e Irpin. Las historias de violencia son atroces, es de violación, de tortura, de muertes de civiles y combatientes, de mujeres y hombres, de niñas y niños. Todo esto confirma que nuestra decisión de excluir a Rusia del Consejo de Europa fue justa. Este país no solo viola el estatuto de nuestra organización, sino que rechaza los valores y principios que nuestra misión defiende. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, presidió una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el jueves y advirtió que la invasión rusa de Ucrania está poniendo en peligro el suministro mundial de alimentos. El conflicto ha cerrado los puertos del Mar Negro de Ucrania, lo que ha detenido las exportaciones de alimentos a muchos países en desarrollo. Blinken dijo que el suministro de alimentos para millones de ucranianos y millones más en todo el mundo ha sido tomado como rehén por el ejército ruso. Según David Blasey, jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo al Consejo que numerosos factores, incluidos el cambio climático, el COVID y la desigualdad, han amenazado con morir de hambre a 276 millones de personas en todo el mundo y advirtió que la crisis de Ucrania elevaría ese número a por lo menos 323 millones. La Federación Rusa afirma falsamente que las sanciones de la comunidad internacional son las culpables del empeoramiento de las crisis alimentarias mundial. Las sanciones no bloquean los puertos del Mar Negro, atrapan barcos llenos de alimentos de Ucrania, es Rusia. Estados Unidos anunció un envío de $100 millones en equipo militar a Ucrania, aparte de lo que vendrá de los $40.000 millones aprobados el jueves por el Congreso. El presidente lo ha dicho y que el último paquete incluye 18 obuses más, así como sistemas de radar antiartillería, los cuales están unidos ya y han proporcionado a Ucrania desde que Rusia invadió este país desde el 24 de febrero. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que el equipo estará en manos de las fuerzas ucranianas muy pronto. Además, agregó que Estados Unidos consultará con Ucrania, como lo ha hecho con frecuencia desde la invasión, sobre lo que necesita en términos de equipo. Estamos en comunicación constante con los ucranianos sobre lo que necesitan casi a diario, así que ya tenemos algunas ideas sobre los sistemas futuros y el material que se irá. No quiero adelantarme a la decisión todavía, pero quiero decir, hay un proceso aquí que tiene que desarrollarse en términos de lo que proponemos a los ucranianos y luego lo que finalmente autorizó el presidente.
Por su parte, el grupo de las 7 principales economías e instituciones financieras mundiales acordaron proporcionar 19.800 millones de dólares en ayuda para impulsar las finanzas públicas de Ucrania. Christian Lindner dijo a los periodistas que 9.500 millones de dólares del total se movilizaron en las reuniones de los ministros de Finanzas del G7 en Alemania esta semana. El objetivo es garantizar que la situación financiera de Ucrania no afecte su capacidad para defenderse de la invasión de Rusia. Los ministerios de Finanzas del G7 incluyen a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. La legislación fue respaldada por todos los demócratas votantes y la mayoría de los republicanos. No se debe permitir que la situación financiera, especialmente el suministro de fondos líquidos, restrinja la posibilidad de una acción militar, la capacidad de defendernos, y es por eso que nosotros, junto con las organizaciones internacionales y como países del G7, hemos elaborado un paquete con el que queremos asegurarnos de que Ucrania sea financieramente capaz de actuar en un futuro previsible. El Ministerio de Salud de Alemania se comprometió el jueves a ayudar a Ucrania a mantener su sistema de salud que ha estado bajo una fuerte presión debido a la guerra con Rusia. Alemania ayudaría a establecer centros especializados en Ucrania para que personas que sufrieron quemaduras y traumatismos graves debido a la guerra puedan recuperarse. El ministro de Salud de Ucrania, Víctor Yalos, le pidió al G7 más prótesis para ayudar a quienes perdieron extremidades en el conflicto. Otra preocupación del ministro de Salud ucraniano fue la provisión de prótesis. Es triste pero cierto que muchas víctimas civiles han perdido extremidades, han perdido brazos, piernas, también niños entre ellos. Lamentablemente hay muchos niños entre ellos y queremos ayudar a estos niños, pero también a los adultos que pueden recibir prótesis. Actualmente estamos haciendo preparativos intensivos para esto también. Refugiados ucranianos y sus familiares en Israel protestaron en Tel Aviv marchando por la ciudad con una bandera ucraniana de 30 metros de largo. Esto para pedir la paz. Algunos manifestantes portaban pancartas con los nombres de ciudades ucranianas y pancartas que decían "Amo a Kiev" y "Donetsk es Ucrania". Desde el inicio del conflicto armado, el gobierno israelí ha priorizado la evacuación y traslado al país de ucranianos con raíces judías con derecho a obtener la ciudadanía. Israel ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania y expresó su apoyo a su pueblo, pero ha sido mesurado en sus críticas a Rusia. Todos los días tenemos una situación diferente allí, así que un día nos alegramos porque son buenas noticias, que nuestro ejército hizo cosas buenas y nuestra región de Kharkiv está casi libre. Pero otros días recibimos noticias de bombardeos en la ciudad, así que es una situación difícil. Un funcionario del Vaticano oró el viernes en una fosa común en Bucha, una ciudad en las afueras de Kiev. El arzobispo Paul Richard visitó Ucrania para consolar a las personas afectadas por la guerra y promover el diálogo y la negociación para poner fin al conflicto. También tenía previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania durante su visita. El Papa Francisco ha dicho que pidió reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, pero que el líder ruso aún no ha respondido a su solicitud. Hoy queremos que ustedes conozcan el paso por Ucrania de Hugo Tejada. Él es un misionero argentino que participó en un tour misionero en Europa que se llama Unidos por Europa. Él estuvo 12 días compartiendo con ucranianos a través de la oración y hoy va a compartir con nosotros su experiencia. Nos enlazamos con él hasta Barcelona. Hugo, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Angie? Gracias por la invitación, gracias por poder estar en este tiempo aquí con ustedes. Y sí, la verdad que fui parte del tour y fue realmente una bendición en este tiempo. Bueno, así como usted lo dice, Hugo, cuéntenos de esa bendición que vivió a través de la música, me imagino que hasta cierto punto difícil por un tema de idiomas. Bueno, como lo dice, la verdad que fue importante. La música es el lenguaje universal. Es difícil cuando el idioma es una barrera para poder comunicarse. Lo más importante es comunicarse con la gente. Había un mensaje que tenía que llegar
Y bueno, la música es el lenguaje universal, ¿sí? Tanto como el amor, ¿no? Así que la verdad que fue para mí una bendición poder estar, no solamente ministrar en una iglesia o en las iglesias en las que estuvimos, sino también poder ministrar a través de la música a los refugiados dentro de la carpa, porque una de las tareas que tenía dentro de la carpa era sentarme con la guitarra a tocar mientras ellos estaban almorzando, y la verdad que para mí fue una experiencia tremenda ver y sentir cómo se bajaban los decibeles, digamos, esa tensión que se sentía en el ambiente, se fueron aquietando, comiendo ellos más tranquilos, y la verdad que fue poder ministrarlos a través de la música, en ese caso, no cantando, sino a través de la música, pero bueno, ahí el Espíritu Santo actuando sobre ellos, ¿no? Hugo, me comentabas fuera de cámara que otra de sus tareas en este tour fue el de ser chofer. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir con diferentes nacionalidades? Sí, la verdad que fue una experiencia única. Si bien me gusta mucho ser chofer, me gusta mucho conducir, pero esta experiencia fue realmente única. Salir desde Barcelona conduciendo con un grupo de personas que al principio éramos totalmente desconocidos. Solo nos unía el amor por Cristo y el trabajo que íbamos a hacer. Y el ser chofer, el ir en el camino, ir conociendo a cada uno, fue el primer desafío, ir conociendo a la gente, los caracteres, las formas, porque éramos de diferentes países, aunque los argentinos éramos mayoría. Tenía varios compatriotas ahí conmigo. Pero la experiencia fue muy fuerte, ir país por país, poder llegar a un lugar, poder charlar con la gente del lugar, poder el hecho de estar llegando a una ciudad, de pasar un límite de un país a otro, en mi caso fue muy fuerte. Visitamos sobre algo de entre 8 y 10 países, y la verdad que fue una experiencia tremenda, tanto a la ida como a la vuelta. Bueno, tuvimos algunas luchas, sí, la van donde íbamos la tuvimos que dejar en Rumanía porque no la pudimos pasar a Ucrania, y bueno, ahí terminó mi labor en cuanto al viaje, pero empezó mi labor en cuanto al trabajo social que íbamos a hacer también. Bueno, ya que lo mencionan, ¿cuáles fueron esas labores que pusieron ustedes en práctica respecto al trabajo social que me acabas de mencionar? Sí, dentro del campo de refugiados, bueno, me tocó transportar alimentos, transportar los alimentos que iban a ser envasados para repartirlos luego en las cajas que se les repartía a la gente. Esas cajas se ponían los alimentos básicos, y luego esas cajas se cerraban y se llevaban a algunos pueblos aledaños. Si bien a mí no me tocó viajar a los pueblos, pero sí que me tocó llevar alimentos de un lado al otro, desde la carpa de los refugiados hacia el lugar donde estaban acopiados y donde se armaban las cajas, y viceversa. Y también me tocó llevar la gente que iba a trabajar, llevar y traer la gente que iba a trabajar en ese lugar. La verdad que fue un trabajo bastante arduo. No solamente estaba como chofer, sino que también estuve armando cajas para la gente que las iba a recibir. Y bueno, uno aprovecha ahí ese momento también para orar, para ministrar, para que todos esos insumos, todas esas cosas que teníamos en ese momento puedan llegar a la gente que realmente los necesita. Así que la verdad que fue un trabajo bastante completo, y bueno, seguí en mi labor de chofer también. Claro.
Así como usted lo mencionaba, Hugo, la gente necesita mucha oración y la guerra continúa afectando el mundo, y hoy queremos aprovechar que usted nos acompaña para orar, para clamar a Dios una vez más por guía, una vez más por paz, por misericordia. ¿Nos acompaña en oración? Así es. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor, gracias por esta entrevista, Señor, gracias por nuestra hermana Angie, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, en especial, Señor, por Ucrania, Señor. Levantamos nuestra voz por Ucrania, Señor. Levantamos, Señor, nuestra voz para que, Señor, los voluntarios, Señor, para que tus hijos, para que los que sirven, Señor, puedan llegar a aquel lugar donde hacen falta, Señor, manos, donde hace falta gente, donde hace falta ayuda, Señor, donde hoy, Señor, estamos viendo como iglesia un llamado macedónico a aquel lugar, Señor. Papá, prepara los corazones de quienes van a llegar a Ucrania, Señor, a prestar ayuda, Señor. Papá, y estés allanando caminos, Señor, y soltando los recursos, Señor, para que puedan llegar hasta Ucrania a dejar la bendición, Señor, que es servir, Señor, que podamos poner en práctica todo lo que predicamos, Señor, en aquel lugar. Gracias, Señor, te doy por Ucrania. Gracias por quienes están trabajando, Señor, en aquel lugar, y también te doy gracias por los que vas a traer, papito. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hugo, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con todos nosotros su experiencia. Amén. Muchas gracias a ustedes, Angie. Bendiciones. Amén. Conversábamos con Hugo Tejada, quien estuvo en Ucrania compartiendo de su amor por Dios a cientos de personas a través de un tour misionero. También les agradecemos a ustedes la compañía. Llegamos al final de esta edición y los esperamos el martes al ser las 8 p.m. hora del centro con una nueva edición de Ucrania Bajo Fuego. Nos vemos, que Dios le bendiga.